Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast Confía en tu Poder, donde hablaremos de cómo conectar con nuestra esencia, despertar nuestro potencial y avanzar hacia nuestra mejor versión. Confía en tu Poder, el podcast de Ale Pérez. Hola, hola a todos. Estamos en un nuevo capítulo de Confía en tu Poder y hoy tenemos a una tremenda invitada, la Natalie Ruiz, que nos va a hablar de cómo poder generar un impacto social a través del emprendimiento. Cómo podemos cambiar paradigmas, tocar tabús y hacer en el fondo cambios que vengan de adentro hacia afuera en este ecosistema y nuevo mundo digital. Hola Natalie. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Oye Natalie, me siento muy afortunada que estés aquí con nosotros en el podcast. La Natalie es fundadora de la marca Culot de calzones menstruales y hace poco además acaba de vender su empresa. Entonces estábamos aquí al frente de dentro del emprendimiento que pasaba por distintas etapas, distintas fases igual dentro de poco tiempo. La Natalie viene también del mundo corporativo, trabajaste como consultora en PricewaterhouseCoopers. Entonces, hay mucho de tu historia ahí que queremos indagar y irte sacando el jugo para un poco entenderte y conocer tu historia y también saber de tus miedos, cómo fuiste dando ciertos pasos y cómo fuiste construyendo tu marca y impulsando ciertos cambios a nivel de la sociedad. Buenísimo. Una pregunta, Natalia. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo dijiste, oye, quiero empezar a trabajar o hacer una empresa de calzones menstruales? Mira, en primer lugar, tenía el espíritu emprendedora desde muy joven. Ya tenía una empresa con 21 años y después de hecho también la vendí, pero a una escala mucho más baja. Era más un hobby. Pero siempre tenía el bichito que quería volver a emprender. Así que yo diría que tenía un cajón de ideas ahí listo para en cualquier momento, ojalá retomarlo, pero, o sea, es como uno está en el día a día trabajando mucho, así que nunca tenía ese tiempo para abrir el cajón de verdad. Hasta que llegó la pandemia y ahí tenía mucho más tiempo encerrado en la casa para abrir el cajón y había la idea de los calzones menstruales, que es una alternativa sustentable para la menstruación y yo lo conocí en Alemania. Siento aquí quizás una cosa que pasa mucho en Chile, podemos mirar hacia afuera y ver que ya funciona. Y en Europa eso es un producto que está en el supermercado, es algo muy común. Y dije, aquí también la gente menstrua, ¿por qué no tenemos ese tipo de producto? Sí, súper. Bueno, a los que no saben que yo no comenté al principio, la Natalie es alemana, Sí. de nacionalidad, y se vino a hacer un intercambio y bueno, te quedaste después acá trabajando. Venga. Entonces fue ahí cuando viví sí. ¿Cómo fue? Porque la menstruación también es un tema. ¿Qué vino antes? ¿Viste la oportunidad de negocio? Conectaste con la causa cómo fue, o dijiste, oye, aquí hay una oportunidad de negocio y aquí hay una causa que a mí me mueve. ¿Qué vino antes? Había, por primera instancia, estaba mirando el producto en sí, pero después dije, yo no voy a calentarme la cabeza para vender un producto, nomás es súper fome, la verdad. Y tenía el producto en mente, pero más que el producto, ya visualizaba mucho más alrededor. O sea, la menstruación es un tema que da para hablar Para tanto muchos. y tiene mucha vinculación con otros temas. O sea, cómo vemos la menstruación, cómo vemos nuestra salud, cómo hablamos de los tabús y como sociedad. Y siento que ahí me hizo clic y dije, ese tema da para mucho y da para hasta educar y cambiar cómo estamos tratando el tema hoy en día en Chile. Y yo siento que eso fue mucho lo que hicieron a través de Culot, como que el pilar de educación fuerte, ¿o no? Eso es lo que percibo yo a través. Sí, me chocó mucho en Chile que llegué y había chilenas y me dijeron, no puedo, estoy enferma. Y yo, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? No, estoy menstruando. Y digo,
¿por qué dices enferma? Nada que ver. Y son esas cosas que me chocaron acá y vi que sí, podemos educar todavía mucho. Había mucha falta de educación, todavía hay. Y es un gran pilar de Culot hacer ese cambio. Oye, ¿y qué es lo que se llama culotte? ¿Por qué? En francés significa calzón, culotte. Acá después al tiro me lo dijeron culote a poto grande, pero la verdad igual funciona, así que lo dejé ahí. Y quería que, Súper buen nombre. sí, y quería que sería como el confort, que tú dices, no me pongo mi calzón menstrual, me pongo mi culotte. Que sea la marca, el nombre del producto. Y yo siento que se ha logrado. Sí. Oye, y una pregunta, ¿cómo tú fuiste usando ya? Dijiste este producto, aquí en Chile todavía no se vende, o sea, todavía no aparece, todas las mujeres menstruan. Hay un tema, ¿cómo fue que partiste? Tú estabas en tu trabajo en Telesfuerzas, ¿qué pasos, cuáles fueron los primeros pasos que diste hacia este negocio? El primer paso fue testear la idea y eso lo hice vía una encuesta digital. ¿En Instagram o hiciste una cuenta como por SurveyMonkey? Así. Era por Google Forms, como una herramienta gratis que tiene Google, pero hay mucho más como SurveyMonkey, como tú dijiste. Y ahí creé una encuesta, uno, hablando del producto calzón menstrual, preguntando a la gente, ¿lo conoces? ¿Qué usas ahora para tu menstruación actualmente? ¿Lo probarías? Y también ya saqué algunos datos, no sé, ¿qué talla tienes? Que yo no sabía. Claro. Y, y eso al final llegó hasta la última pregunta, que era, si te interesa saber cuándo ese producto llega a Chile, déjame tu correo. Y logré distribuir esa encuesta en un sábado en pandemia a 200 personas. O sea, 200 respuestas y era nada, era una idea nomás. Así que lo logré difundir en grupos de amigas, grupos de Facebook. Y de esas 200 personas, la mitad me dejó su correo. Y para mí fue como una primera validación. Y dije, ya, voy a probar, voy a traer un primer pedido de calzones y ver si lo puedo vender por Instagram en primera instancia. Bien, bien. La importancia, en verdad, de la investigación Sí. de mercado y tantear terreno, porque está bien uno tener como la intuición, Claro. pero además le da una seguridad. Y partiste con tus ahorros, partiste con financiamiento. No sé si por qué. En primera instancia, yo soy bien mediosa con el riesgo, la verdad. Así que igual no quería gastarme millones y millones. Así que gasté un poco para los primeros calzones de mis ahorros personales y para ver si los podía vender. Y efectivamente logré venderlos en 3 días en Instagram. Maravilloso. Sí, había pedido 70 calzones y se vendieron al toque. Así que dije, ya, si logro vender eso sin mucho marketing, sin nada, hay potencial para más. Y ahí empecé a invertir un poco más hasta que mi papá me prestó, creo que eran 5.000 euros, que confió en la idea, o sea, más en mí que en la idea porque no entendía mucho de qué estaba haciendo. Pero confió en eso y con eso pudo arrancar con un pedido más grande. Ay, qué bueno. Qué emoción también mirar al inicio. Sí, totalmente. ¿Cómo? Sí. ¿Y cómo fue la primera inversión que hiciste? Em, Fue un paso para crecer, porque me di cuenta que hay mucho potencial de crear comunidad para la marca, porque empecé con un Instagram y empecé en las noches después del trabajo a hablar con las personas. Y muchas personas me escribieron, hablaron de su menstruación, y dije, no, soy muy abundante, mancho la cama, y yo como, no nos conocemos, pero gracias por contarme. Dije, ya, ahí hay necesidad de conversar, pero yo no lo puedo hacer sola. Así que ahí dejé aparte una parte de mi sueldo para dárselo a la Nikki, la primera contratada de Culot, que todavía sigue con nosotros. Y ella se me dio todo el día, cuando yo estaba trabajando en la consultoría, en crear esa comunidad. Y fue lo que necesitábamos para crecer.
Perfecto, qué bueno. Y te iba a preguntar, ya, ¿cómo fue para ti? Porque yo también vi que dentro de la comunidad también apareces tú en video. ¿Fue también el proceso de irte mostrando tú? Y como cara visible de tu también asociado tema papel. O sea, saliendo del escenario, pero no. Mira, fue al inicio un tema bien complicado porque ya está trabajando en consultoría, que es algo más serio, ¿cierto? Sí, pues súper serio. Así que era como, pucha, pero necesito fotos en calzones y no solo el calzón puesto. Así que primera instancia me corté la cabeza y solo puse ahí el culote con el poto. Y eso era, pero dije, pucha, pregunté a muchas amigas que también son, no sé, pregunté a una amiga más influencer, dije, oye, ¿qué puedo hacer con el Instagram para que crezca? Y me dijo, Instagram que le va bien muestra cara. O sea, necesita esa conexión con una persona. Y en algún momento dije, ya, chao. Da lo mismo, me voy a lanzar. Y empecé con primeras stories como, ya, mándame tus cajitas de preguntas. Y me acuerdo que grabé como muy desde abajo y se veía como feo en el video, no era nada profesional, en el oscuro, qué sé yo. Pero empezaba a funcionar, la gente estaba como, wow, hay una persona atrás, está la Nati. Y, y después en varias instancias más con conversaciones con otras emprendedoras como la Happy Jane. Me dijo también, Nati, muéstrate con tu cara porque al final es gratis y la gente crea mucha empatía con la marca, contigo y destacas en comparación con otras marcas que hay. O sea, claro, la importancia al final de uno también como emprendedora, bueno, y en todo también es como demostrarse, crecer uno. No es tan fácil. No. Pero a mí, personas que me dicen también, y es como que también había un camino personal, que casi una persona me mostré la cara, se lleva a la cámara, que no es algo que per se uno tenga, No. que uno está desarrollando también, ¿no? Sigues teniendo todavía el ya. Entonces, nada, que eso es mucho ahí te preguntas, ¿cómo tú sientes que has cambiado tú como persona desde que partiste hasta ahora? ¿Cuáles han sido los principales desafíos o momentos en que tú dijiste de repente que te has tenido que poner de verdad a prueba? Muchos, no sé cómo voy a empezar. Creo que un aprendizaje muy grande emprendiendo es que tienes que ser tu fan número uno tú, porque no hay nadie que te toca el hombro, o sea, por lo menos al inicio, ahora ya hay más como feedback y la gente ve que funcionó la idea y dice, wow, qué bacán, pero al inicio era como, además gente mirando y diciendo, ¿qué estás haciendo, culote? Muchos hombres que no creían y dije, no renuncies, no hagas eso. Y es como, ya, pero yo tenía que pensar, ¿eso va a funcionar? Soy mi fan número uno, soy seca y vamos. Claro. Como siento como eso self hacia ti mismo, Un apoyarte. empoderamiento y como uno ser su principal. Sí, Como exactamente. que de repente hay cosas que no saben cómo uno. Y uno se tiene que levantar, o sea, más allá de cierta red de apoyo, Sí, como de amigos, que uno se tiene que creer mucho el cuento para ir a tocar puertas, sí, que también uno recibe muchos no también. sí. Y también, no sé, temas como la importación. Me acuerdo que estaba en un momento que casi vendí una parte de culot muy temprano porque no sabía cómo importar. Y un amigo me decía, no, yo sé cómo importar. Te compro una parte de la empresa, me preocupo por ese tema. Y hoy en día es algo tan, o sea, hasta hay proveedores externos que me lo hacen y hago un clic y se hace solo. O sea, no es un tema para tentarse en vender una parte porque yo no lo sé, lo puedo aprender muchas cosas. Que heavy eso para mí también fue como cómo se hace, por dónde esto, cómo Claro. hacer para no embarrar, como o sea, como ay, ahora que me lo decís también. Sí. Y dime, bueno, por ejemplo, en la importación, ¿qué otras cosas, qué otros momentos no tú sientes que, o alguna situación, tal vez algo no se haya dado como tú esperabas, que le hayas dicho y o haber sentido que estabas a punto de tirar la toalla, o que dudaste de ti y cómo lo revertiste? Siento que
o sea, yo estudié algo como comercial, en Alemania no están, las cosas son más fluidas, así que tenía alguna educación financiera, por ejemplo, pero no me gustan tanto los números tampoco, o sea, lo manejo, pero no es mi gran pasión que lo voy mirando todos los días y es un gran peligro al inicio el tema flujo de caja, porque después teníamos que pedir más cantidades y eso se pide y se paga y después se demora en llegar. Así que te hace un gran hoyo en la caja. Es difícil conseguir créditos, financiamiento acá en Chile. Los bancos ven los emprendimientos como algo poco confiable, así que ha sido muy difícil eso. Y lograr esa mezcla entre ya, pero quiero crecer y necesito invertir, pero cuánto y cuánto es mucho stock, cuánto es poco stock, no sabía, así que había mucho prueba y también momentos críticos en que estábamos muy justo con la caja, justo para eso. Y otro tema que encuentro que sigue un desafío, creo va a seguir toda la vida, es el liderazgo de equipo. Yo lo he vivido mucho en mi vida corporativa también, donde era como no sé, no quiero decir jefa porque no me gusta esa palabra, pero bueno, era la jefa de alguien. Pero igual es distinto si tú eres la fundadora, la emprendedora, y todo depende de ti. Al final del día, pagar los sueldos, o sea, al final si tú fracasas o si tú un mes no puedes trabajar, pones en peligro toda la empresa y todas las personas que trabajan contigo. Y manejar eso, bien difícil y también como mantener el equipo motivado en tiempos difíciles, como también incorporar, o sea, tener la empatía que requieres, pero igual desafiarlos para seguir adelante con la empresa. Eso encuentro un desafío que creo que nunca va a terminar. También sin duda, yo creo que de los grandes desafíos. ¿Y cómo fue creciendo? ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo fue creciendo el equipo? Primero, en el fondo, vino la primera persona que contrataste y que veía las redes sociales mientras tú seguías en tu trabajo de forma paralela. ¿Cómo fue creciendo ahí los otros o las otras gente? Em, Primero contraté a la Nick en septiembre 2020 y después en diciembre la Gaby, porque necesitaban alguien con más experiencia en producto. Ella es diseñadora de vestuarios y también es influencer, así que como, dado que la marca ya estaba muy fuerte como en redes sociales, comunidad, eso fue muy complementario. Y ahí se sumó después Felipe, que yo he trabajado con él antes en marketing digital en agencia y él era como la parte más numérica de data, seco para campañas de marketing, porque teníamos ese crecimiento muy orgánico y en un cierto momento tenía que profesionalizarnos y también hacer más ads, etc. Y al final, y siempre me pasa que tú puedes contratar a un equipo, pero después las cosas cambian en un emprendimiento y yo busco mucha gente que también está flexible en hacer esos cambios conmigo, porque no te puedo comprometer que tu puesto va a ser siempre, como es quizás en un mundo corporativo, que los roles están mucho más definidos. Claro. Y una pregunta también, ¿cómo fue el clic o tú contrataste según los perfiles o también eran personas que tenían un clic con la causa? ¿No? Tú les movías esta causa en el fondo de destapar este tabú de la menstruación y el empoderamiento femenino de ese tipo. Trabajé de nuevo con un formulario para el proceso de contrataciones. Y el formulario preguntaba, entre preguntas de ya, cuál es tu carrera, qué es tu experiencia, preguntaba, no sé, cuál es tu relación con la menstruación, por qué te interesa trabajar en Culot, porque especialmente en la primera persona, creo que la primera persona es demasiado importante. Y en la Nikki yo vi esa pasión para la causa, ese casi ser activista. Eso fue mucho más importante que cualquier universidad o cualquier título, para mí por lo menos, porque buscaba más personas súper comprometidas con el propósito. Y la verdad son todas las personas que trabajan en mi equipo. Está Felipe, que es un hombre, pero está súper con la polera puesta. Sí.
súper importante eso. ¿Y tú cómo sentís ustedes a través de también este pilar de educación en el Culo han logrado ir cambiando la mentalidad y la relación de las mujeres con la menstruación? En primer lugar, creo que ayuda a que se habla. Solo hablarlo ayuda. Cuando empecé con pilotos, después ya podíamos volver a pequeñas juntas porque estábamos en pandemia, pero empezaron las juntas y contaba a la gente qué hacía y todo el mundo me quería hablar de la menstruación. Era impresionante. En asados y hombres, mujeres, viejos, todos. O sea, todo el mundo enganchó con el tema. Dije, wow, ok, parece que hay mucha necesidad de hablarlo. Así que dar un espacio para que se pueda hablar es importante. Y también hicimos muchas cosas, quizás en su inicio fueron más shock, pero puse una foto con sangre real y la gente, guau, guau, qué bacán. Pero qué bueno verlo porque es un tema súper personal y yo veo lo mío, pero está bien, es mucho, es poco. Igual te da con tranquilidad comparar. Mucho, porque entrevistaba hace un par de semanas a, no sé si conocía a la Coté de los Capellos, Y no. que escribe el libro, bueno, y ella habla mucho de, bueno, también pero sobre todo como de los dolores y las relaciones sexuales. Y me decía que el primero que todo el mundo le hacían como, ¿es esto normal? ¿Es esto normal? Es como todo, me veo así, es normal. Y al final como son temas tabús que al final tienen que ver con lo mismo, tienen que ver como con una zona del cuerpo y con la menstruación. Y como que tú tampoco andas viendo, como decís tú, la menstruación de otra persona para saber si es normal o no es normal el color. Me acordó mucho esa conversación al final que poco conversamos de algo que es tan natural para nosotras. Y que muchos mitos, los tantos mitos que hay. Ahora empezamos a trabajar más fuertemente con una matrona. Siempre hacemos muchas colaboraciones, pero ahora con la Cami hacemos una serie más constante, derrumbar esos mitos. O sea, ¿Cuáles son los principales mitos de la menstruación? O sea, de la menstruación hay mucho que es algo negativo en sí. O sea, eso de enfermarse Claro, como ya la es como connotación. la connotación en primer lugar. Después hay mucho, más que mitos, como esa percepción que es algo sucio, que huele mal, que tengo que esconderlo. Y también, claro, como tú dices, ya, cuánto flujo es normal, qué color está bien, cuál no, cuándo tengo que ir al ginecólogo. Y también estamos ahora tratando temas como, no sé, el himen en la primera relación de verdad se rompe. Como ese tipo de temas, o cambia mi cuerpo cuando he tenido sexo penetrativo. Son mitos que están en la sociedad y que están mal, o sea, no. Hay que educar y esa educación lo probamos de transmitir vía canales que la gente consume, que en esos momentos son las redes sociales. ¿Tú cómo sientes que las redes sociales ayudaron o fueron un pilar como para hacer este cambio? ¿Fue principalmente Instagram? Sí. Sí, yo siempre digo que la comunidad es nuestra abeja reina, lo más importante de la marca, y fue basado principalmente en Instagram. También tenemos hartos seguidores en TikTok, pero en TikTok la conexión no es tan fácil. O sea, la gente ve video y comenta, pero eso es, en Instagram se arma discusión. O sea, yo hasta que acompañé un proceso mío que era congelar mis óvulos, luego lo acompañé en Instagram y tú dices, ya, ¿qué tiene que ver con un calzón menstrual? Mucho, porque está todo vinculado y logramos esa conversación que hasta ayudó a mí porque tenía como todas las seguidoras atrás apoyando en ese proceso. Y las redes sociales son el canal principal en cual la gente hoy consume ese tipo de información. ¿Y tú lo hiciste público en el Instagram de Culot? Sí. Bueno, pero qué bueno tener ese. Y ahí volviendo a tu pregunta, ¿qué vino primero, el producto o el propósito atrás? Yo vi ese potencial
quizás no en esos detalles, pero en este minuto uno, que un calzón menstrual tiene mucho que ver con muchos temas que podemos tocar y debemos tocar. No, y lo que dices tú al final, cómo ayuda también a personas. Bueno, yo también congelé óvulos, entonces yo me acuerdo de, claro, yo lo subí en mi Instagram personal. Mm. En ese minuto Ailaya todavía no estaba, empezó a gestarse, yo diría, en ese momento, como antes ya estaba como congelando óvulos. Y me acuerdo que a mí mi mamá me dijo, vale, pero ¿por qué subes a Instagram una foto tú congelando óvulos? ¿Qué van a preguntar? Y después una vez que ella misma después me felicitó y me dice, claro, yo estaba tal vez más pendiente de qué van a decir, qué van a opinar, qué gente se iba a meter en tu congelamiento de óvulos. Y al final la cantidad de personas que a mí me llamó después para preguntarme como, oye, ¿cuál es el proceso? Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Duele? ¿No duele? Como que yo quedé feliz de haberlo publicado. Sí. Como decís tú, como que yo encuentro que tiene todo que ver el penal. Son temas como tabú que no conversamos lo suficiente, que deberían estar mucho más sobre la mesa, pero al final tienen que ver con, bueno, con algo muy nuestro, que es la menstruación, también como con nuestra feminidad, de cierta forma. Y bueno, también el tema, bueno, de los jóvenes, como que se abre un mundo en torno a estos distintos temas que todos vivimos, de cierta forma. Y cómo está cambiando también nuestra vida y los tiempos, o sea, vas a estudiar mucho más rato que antes, después quizás puedo conectar con otra emprendedora que también quieren priorizar su carrera en este minuto o todavía no encontraron la pareja correcta o muchos temas que hay. Y siento que, claro, todas las oportunidades que tenemos hoy en día también nos cambiaron esa fecha de tener hijos o no. O sea, hay muchas otras oportunidades que queremos aprovechar antes. Así que son temas en la sociedad que cambian, que son súper naturales y hay que transparentarlos. Y de cierta manera también impulsarlos. O sea, ahí yo siento como que el emprendimiento, o sea, Hulot ha tenido mucho de activismo también, como marca. Y tu portal como fundadora. ¿Qué tanto tiene Hulot de ti o tú de Hulot? ¿Cómo? Mm. Demasiado. Sí, demasiado. O sea, después uno se da cuenta de esas cosas, pero al final encontré un espacio para también liberar ciertas necesidades que tenía, como yo antes cuando era chica quería ser periodista, pero después nunca quería ser influencer de Instagram o algo así, pero de cierta manera sí lo soy, y a la marca, pero es para causar cambios que quiero en la sociedad, no para mostrar una selfie en la playa, que igual está bien, no critico, pero como que era demasiado un ventil para todo esa necesidad creativa de expresarme y expresarme para una causa. Así que no, está muy, muy vinculado a la marca. La marca a ti. ¿Y tú cómo ves o como cuáles son ahora los futuros pasos de la Natalie? De la Natalie o del Culot. Bueno, así, Sí, como tú mencionaste al inicio, pude vender la empresa, que ha sido una decisión tampoco fácil, pero la tomé para impulsarla y darle la oportunidad de llegar a más personas, Países. más países, de agrandar ese propósito y esa misión. Así que estamos muy metidos en eso. No ha sido un proceso fácil. O sea, creo que cualquier persona que dice que vender y además quedarse dentro de la empresa, nos quedamos con todo el equipo. No ha sido fácil, o sea, está desafiante. Pero sí veo que hay mucho potencial en llegar ahora. Estamos planificando la llegada a México como un próximo paso. Y también queremos agrandar la marca, que sí, la menstruación es un tema, pero nos dimos cuenta que hay muchos temas más. La incontinencia, por ejemplo. Hicimos una encuesta recién, respondieron 1.500 personas y 40% decía que tenía problemas con incontinencia. Así que es otro tema que se habla aún menos. Menos, o sea, Menos. es verdad que Hay mucho, mucho por abordar todavía y queremos ser como la marca mejor amiga que te da todos los tips y hacks para
tener una vida más educada y más cómoda y feliz. No, te felicito al equipo, encuentro que están haciendo un tremendo trabajo. Y algo que a mí me motivó mucho también a través de contarles un poco que todo el mundo pudiese escuchar tu perfil, es que de repente está esta percepción en la sociedad como que los empresarios, y tú eres una empresaria, sí, una empresaria causando un tremendo cambio social a través de tu empresa también y del equipo. Sí. Entonces, como que siento que uno puede cambiar y hacer cambios en la sociedad desde distintas veredas, o lo puedes hacer uno como, no sé, como speaker, como influencer, a través de la empresa, a través de la política, pero en el fondo hay distintas maneras de que uno puede expresarse y fomentar una causa que es relevante para uno. Así que nada, te felicito. Gracias. Sí. Bueno, oye, se nos está acabando el tiempo. A mí me vuela porque tan entretenido, me lo pasa demasiado bien entrevistando y aprendiendo. Así que, ¿dónde te pueden encontrar a las distintas personas que nos están escuchando? Ahí, ¿dónde te pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Culot_Chile en Instagram. Así que ahí subimos mucho contenido educativo, mucho contenido entretenido también alrededor de la menstruación. Y también tengo mi perfil personal, Nat Wilk, y ahí estoy también creciendo una pequeña comunidad más alrededor del emprendimiento, porque como bien dices, necesitamos más inspiración, más modelos para seguir en esa forma de hacer negocios, porque por muchos años hicimos esos negocios fríos con mucho foco en solo ventas, tiene que quedarse así. Quiero inspirar también un cambio ahí en los emprendimientos y apoyar a más mujeres. Maravilloso, sin duda hay mucho por hacer. Así que nada, te agradezco un montón y bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Se me olvidó todo. Aquí hay un regalo de Aglaya, que es nuestro auspiciador del podcast. Así que, bueno, ahora nos despedimos y atentas al próximo capítulo. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, chao. Gracias por ser parte de Confía en tu Poder. Espero me acompañes en el próximo capítulo y recuerda que si te gustó este podcast puedes activar las notificaciones para que no te lo pierdas.